Hola, mi nombre es Camilo Alberto Franco. En este video voy a hacer un breve resumen del capítulo 1 del libro La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett. Eh, el- este capítulo se titula La búsqueda de las huellas dactilares de las emociones. A continuación les dejo un link donde pueden acceder a dicho libro. Y esta presentación la haré a modo de podcast, y me ayudaré con ciertos elementos gráficos para llevar el hilo conductor. A modo de introducción, Lisa Feldman es una psicóloga y neurocientífica que ha trabajado mucho sobre el tema de las emociones, y en este capítulo nos hace un pequeño recuento de su proceso personal y también del proceso de muchos investigadores que se han dado en torno al estudio de las emociones, ¿sí? Y a lo que ella pues nombra mucho durante todo el capítulo y siempre se centra en eso, es hablando de las huellas dactilares de las emociones. Esto ella hace referencia a esa búsqueda de haciendo como un símil de si las emociones fueran una persona. Cada persona cuenta con su propia huella dactilar única en el mundo. Entonces nos habla de cómo los científicos han intentado buscar esa huella dactilar, como esos síntomas de alguna manera de las emociones que sean únicas, ¿sí? Como distinguir totalmente, o sea, poder distinguir de una manera objetiva una emoción de otra, ¿sí? Ya sea por medios físicos. Bueno, ella ahí ya nos explica durante este capítulo. Sí, a grosso modo, pues este es como un breve resumen muy corto de este capítulo, y ya a continuación pues ya hablaré ya como tal del mismo. Bueno, entonces la autora comienza hablándonos de por qué, de que durante los años 80 ella quería estudiar psicología clínica, ¿sí? Y empezó un doctorado en psicoterapia, pues ella teniendo como este anhelo como de empezar a atender pacientes, ¿sí? Aplicando la ciencia y no tanto produciéndola, pero nos cuenta que pues la vida les tenía deparada otra cosa. Nos habla desde que desde antes de ese mismo doctorado ya había empezado a tener unas ciertas dudas sobre los postulados clásicos que había en ese momento sobre las emociones, pues ya que al hacer unos experimentos sobre la depresión y la ansiedad, los resultados no eran consistentes con lo que decía la teoría. Intentó reproducir dichos experimentos 8 veces durante 3 años y todos le seguían fracasando. Luego de revisar minuciosamente la información obtenida en estos experimentos, se dio cuenta de que las personas no podían diferenciar si tenían ansiedad o depresión, algo que para la autora era algo difícil de entender, ya que en sus propias palabras, si alguien siente ansiedad está excitado, nervioso, como si le preocupara que fuera a suceder algo malo. La depresión hace que la persona sienta letargia y tenga el ánimo por los suelos. Todo parece negativo y la vida es una lucha, puesto que estas emociones deberían dejar en el cuerpo unos estados físicos totalmente opuestos. Se deberían sentir de maneras tan distintas que para cualquier persona sana debería ser trivial diferenciarlas. Tras el doctorado y convertirse en profesora universitaria, continuó investigando sobre este tema, pero ahora con centenares de sujetos, haciendo un seguimiento de sus experiencias emocionales durante semanas o meses, no solo enfocándose en la ansiedad o depresión, sino en gran variedad de experiencias emocionales. Dichos experimentos revelaron que las personas difieren muchísimo en cómo definen sus experiencias emocionales. Por ejemplo, algunas personas diferenciaban muy bien la tristeza, el enfado o el miedo, mientras que otras agrupaban estos sentimientos como uno solo, a lo que ella llamó granulidad emocional, siendo así que las personas con mayor granulidad emocional eran las que podían distinguir de manera más fácil las emociones, y las personas que tenían menor granulidad emocional eran a las que les costaba mucho distinguirlas. Ya con esto nos empieza a hablar de cómo desde la ciencia siempre se ha tenido la idea de que cada emoción corresponde a ciertos cambios físicos, actitudinales y cerebrales,
los cuales son indistintos a la edad, sexo, personalidad o cultura, una especie de huella dactilar de cada emoción, por lo cual sería relativamente fácil estudiar estas características en cada persona y poder determinar cuál es la emoción que realmente está sintiendo y ayudando hacia esa persona a aprender a diferenciarlas de mejor manera. Pero las cosas no resultaban como ella esperaba. Según la visión clásica de emoción, es el rostro la clave para evaluar las emociones con objetividad y precisión, siendo Charles Darwin quien en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales defendía que las emociones y expresiones eran parte antigua de la naturaleza humana, afirmando que todas las personas en el mundo manifiestan y reconocen las expresiones faciales sin ninguna clase de entrenamiento. Partiendo de esto, en los años 70, Sylvan Tompkins y sus pupilos Carroll Izard y Paul Ekman realizaron el experimento en el que pedían a los participantes que respondieran qué emoción representaban imágenes previamente diseñadas con el fin de ver si eran capaces de reconocer las expresiones emocionales. En un famoso estudio, Ekman y sus colegas viajaron a Papúa Nueva Guinea y realizaron este mismo experimento con la tribu Fore, que había tenido muy poco contacto con el mundo occidental, y aún así ellos lograron clasificar las emociones sin ningún problema, por lo cual se llegó a la conclusión de que el reconocimiento de las emociones es universal, siendo estas expresiones faciales las huellas dactilares de las emociones. Otros científicos que les preocupaba que este método fuera tan indirecto y subjetivo empezaron a usar la electromiografía facial, con la que por medio de electrodos podían detectar las señales eléctricas que hacen que los músculos faciales, cuando se mueven, puedan identificar de una manera más objetiva la emoción que está sintiendo la persona, siendo esta de alguna manera una real huella dactilar de cada emoción. Pero resultó que estos movimientos musculares no indicaban de manera fiable las emociones. En el mejor de los casos distinguían entre sentimientos agradables o desagradables, pero en muchos casos no coincidían con las fotografías usadas en los experimentos de emociones básicas de Ekman. Se discutió que la electromiografía facial era demasiado limitada para poder medir significativamente los 42 músculos faciales, por lo cual se usó un sistema de codificación de la acción facial en la que los observadores entrenados clasificaban los movimientos faciales, pero este sistema tampoco coincidía sistemáticamente con las fotografías preparadas. Otra incongruencia se empezaría a identificar con los bebés, ya que si estas expresiones faciales fueran universales, los bebés también las expresarían, pero varios experimentos demostraron que las expresiones de los bebés no son congruentes con el método de las emociones básicas, no porque no expresen cosas con sus rostros, sino porque son mucho más ambiguas que las de los adultos. Luego, otros experimentos empezaron a mostrar que no solamente el rostro muestra información sobre las emociones, sino que el cerebro humano también analiza muchos aspectos del contexto, como la postura corporal, la voz, la situación general, las propias experiencias, etc. Para demostrar que las expresiones de las emociones no son universales, la autora habla de un experimento que realizaron en su laboratorio, donde unos actores representaban emociones de acuerdo a un guión el cual ponía esta situación. Acababa de presenciar un tiroteo en su arborada y tranquila calle de Brooklyn. Los participantes del experimento fueron divididos en 3 grupos. El primer grupo solo tuvo acceso al guión. El otro solo tuvo acceso a las expresiones de los actores representando dicho guión, y el tercer grupo tuvo acceso a ambos. Los resultados mostraron cómo las personas que solo tuvieron acceso a las expresiones de los actores les costaba distinguirlas, y más de la mitad clasificaron estas expresiones como sorpresa, cuando lo que el contexto nos mostraba era miedo. Luego replicaron el experimento en diferentes contextos y los resultados siempre fueron iguales. Esto mostraba que las emociones no tienen una sola expresión,
sino que éstas varían dependiendo de la situación. Todos reaccionamos distinto a una misma situación, y la razón por la cual todas las personas podemos reconocer una expresión de miedo, por ejemplo, es porque es un estereotipo que se nos ha enseñado desde niños y que culturalmente se refuerza constantemente. Pero todo esto llevó a la autora a buscar las huellas dactilares de las emociones ya en el cuerpo, mirando cosas como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea u otras funciones corporales que pudieran ayudar a reconocer las emociones con mayor precisión. El apoyo experimental más sólido sobre las huellas dactilares corporales fue realizado por los psicólogos Robert Levenson y Wallace Friesen, quienes midieron el sistema nervioso autónomo. Midieron cambios en el ritmo cardíaco, la temperatura y la actividad electrodérmica, que es una medida del sudor, y cambios en la tensión del brazo, gobernada por el sistema nervioso esquelomotor. Al parecer, este estudio encontró respuestas corporales y cambios claros y constantes entre cada emoción. Pero la forma de llevar a cabo dicho estudio fue algo por lo menos curioso. Hacían que las personas adoptaran y mantuvieran una expresión facial de las emociones básicas mientras tomaban los datos. Dicha metodología fue muy criticada por obvias razones, no por hacer pucheros durante 10 segundos uno se va a sentir triste. Muchos otros estudios posteriores intentaron hallar estas huellas dactilares fisiológicas, pero todos diferían en sus resultados, por lo cual la autora empezó a hacer un metaanálisis de todos los trabajos académicos que se han realizado al respecto, para quizás con esto poder encontrar constantes o datos interesantes que arrojara dicho estudio. Pero luego de haber analizado más de 220 estudios de fisiología con más de 22.000 sujetos, no revelaron huellas dactilares constantes y específicas para las distintas emociones, con lo cual la autora resume esto de la siguiente manera. Significa que en ocasiones diferentes, en contextos diferentes, en estudios diferentes, en una misma persona y en personas diferentes, la misma categoría emocional supone respuestas corporales diferentes. Lo normal es la variación, no la uniformidad. Una emoción no es una cosa, sino es una categoría de casos, y que en cualquier categoría emocional presenta una variedad enorme. Esta forma de pensar en la categorización de las emociones se relaciona mucho con un término usado en la biología, que se llama pensamiento poblacional, acuñado por Darwin, donde las categorías solo se pueden describir en términos estadísticos abstractos, donde todas las personas comparten ciertas características, pero no existe ninguna huella dactilar en su núcleo, siendo así que la autora empezó a ver esta variación en la percepción de las emociones como algo normal y conveniente. Luego de todo esto, nos empieza a hablar de la búsqueda de dichas huellas dactilares en el cerebro, y de cómo durante cierto tiempo se intentaron hallar por medio de las lesiones cerebrales, ya que algunas personas con dichas lesiones tenían problemas para distinguir ciertas expresiones y emociones. Y nos pone el ejemplo del miedo, el cual siempre se asoció con las amígdalas, ya que en un estudio con animales y especialmente con una mujer apodada SM, que sufría la enfermedad de Urbach-Weita, la cual destruye la amígdala a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Esta persona parecía no mostrar signos de miedo viendo películas, exponiéndola a animales como serpientes o arañas, o incluso en casas encantadas. Sin embargo, las otras emociones que ella expresaba las hacía de manera muy normal. Incluso intentaron enseñarle a sentir miedo por medio de los experimentos, pero dichos esfuerzos fueron en vano. Pero luego algo muy extraño ocurrió, ya que lograron que sintiera miedo pidiéndole que respirara aire en un entorno con más dióxido de carbono de lo habitual, lo cual dificultaba mucho su respiración, e inmediatamente entró en pánico, por lo cual concluyeron que ella sí podía sentir miedo, pero solo en ciertas circunstancias.
Además, se realizaron estudios con otras personas con lesiones en las amígdalas, las cuales no tenían dicha dificultad de expresar el miedo. Incluso un experimento con dos gemelas que tenían afectaciones en las amígdalas, solo una de ellas presentaba síntomas como los de SM, pero la otra persona no los presentaba. Todo esto demostraba cómo diferentes grupos de neuronas pueden generar las emociones, algo a lo que los científicos llaman degeneración. Dicho de otras palabras, muchas combinaciones de neuronas pueden generar el mismo efecto. En algunos experimentos, el nivel de arousal o nivel de excitación cortical estaba ubicado en distintos sitios entre hombres y mujeres, siendo este un ejemplo de degeneración. También se ha demostrado cómo en una misma zona cerebral interviene en una gran cantidad de funciones y no, como decía la teoría clásica, que cada zona cerebral interviene en una sola función. Todo esto se demostró por medio de resonancias magnéticas funcionales. Durante más de 20 años, todos los experimentos destinados a hallar una zona cerebral específica para cada emoción eran prontamente desmentidas por otras nuevas investigaciones, por lo cual la autora volvió a realizar un metaanálisis de muchos estudios sobre el tema, en el cual se analizaron más de 100 estudios con más de 1200 sujetos, y nuevamente el resultado fue que ninguna región cerebral contenía la huella dactilar de una emoción dada. La autora finaliza este capítulo haciendo ya un breve recuento de todo lo explicado de esta historia de la búsqueda de las emociones, y finaliza con estas dos frases. Mi larga búsqueda de las huellas dactilares en el rostro, el cuerpo y el cerebro me llevó a una conclusión que no había esperado al empezar, que necesitábamos una nueva teoría de lo que son las emociones y de dónde proceden. Yendo más allá de las huellas dactilares y siguiendo las pruebas, buscaremos una interpretación mejor y con una justificación más científica, no solo de las emociones, sino también de nosotros mismos. Con esto, pues ella nos hace un preámbulo de que durante el resto del libro estará buscando explicarnos una nueva teoría con respecto a las emociones y a cómo estudiarlas de alguna manera pues científica. Pues a manera ahí de conclusión, pues me parece pues un capítulo muy interesante, muy diciente, muy sintético frente a toda esta historia que ha pasado frente a la búsqueda de las emociones, que es algo que pues quizás uno en su vida cotidiana no analiza, o sea, uno lo vive como algo ya muy normal, ¿sí? Sí, de pronto me causó pues mucha curiosidad esto de que pues uno siempre reconoce ciertas imágenes como miedo, sustos, sorpresa, pero realmente como pues la misma autora dice, pues todos reaccionamos distinto, ¿sí? No sé, un ejemplo en un robo o algo por el estilo, pues hay personas que literalmente pues se quedan totalmente en shock, no se mueven, no dicen nada, como hay otras personas que empiezan a gritar y eso, otras personas corren, bueno. O sea, hay una multiplicidad de formas de que cada persona siente y expresa eso, ¿sí? Por lo cual sí, como que uno le enseñan desde pequeño solo como que el miedo es una sola cosa y eso, y pues la verdad pues es muy muy difícil, y pues la autora lo explica de manera muy interesante, cómo, digamos, científicamente poder decir que la persona que está sintiendo realmente, ¿sí? Pues con todo esto creo que solo queda ahí como el ánimo de seguir leyendo pues todo el libro. Creo que es muy interesante esto, muy acorde como a todos los temas ahí de la clase. Y nada, pues espero que de alguna manera este video sirva como de abrebocas para las personas que quieran pues leer este libro. ¿Listo? Muchas gracias.